Magic: El Encuentro. Creo que al igual que varias personas yo había visto ese juego antes, ya sea a través de creadores de contenido jugándolo casualmente, a través de referencias en algún programa de tele o incluso viendo a algunos compañeros de la universidad jugándolo. Incluso una vez intenté jugarlo, pero Magic literalmente contiene todo lo no compatible conmigo en un mismo juego. Es literalmente aritmética, lectura y lógica juntos. Entonces, bien, el juego nunca me llamó la atención, la comunidad siempre me intrigó. Siempre he notado que hay un enfoque negativo en internet respecto a los jugadores de Magic, diciendo que son súper tóxicos y súper asquerosos. Normalmente cuando hago este tipo de videos sobre fandoms, solo me siento en una computadora por horas interactuando con fans de X juego, programa, etc. en distintas páginas web y después armamos conclusiones aquí en el canal a partir de mi experiencia. Pero hoy decidí salir de esa rutina porque genuinamente quería comprobar con mis propios ojos qué tan cierta era esta percepción negativa hacia los fans de Magic, así que armé mis maletas y me fui a una convención de Magic. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a mi novio Zach por enseñarme todo lo que sé sobre Magic, por hacer este viaje posible y por ayudarme con el video en sí. Pueden irlo a seguir a Twitter y a Twitch si quieren. Y también gracias a todo el staff de Star City Games por llevar a cabo convenciones de gran escala para que los fans de este juego se reunieran. La verdad yo no tenía ningún tipo de experiencia con Magic, a lo más sabía cómo funcionaban las bases del juego, así que cuando llegué al evento me quedé un tanto impresionada porque no era lo que yo esperaba, ya que los torneos en Honduras pues no son así. Para empezar, vámonos al primer día del evento. Zach y yo llegamos a las instalaciones de este, o al menos eso creíamos porque llegamos al lugar incorrecto. Nosotros íbamos al Last Chance Qualifier, así que asumimos que este tomaría lugar en el mismo sitio que el resto de la convención en sí. Pero no era así. Mandé un tweet preguntando por dónde era y me respondieron que era en Roanoke y yo como, pues sí, pero eventualmente nos dimos cuenta dónde era la ubicación y salimos corriendo al local. Al llegar ahí me quedé asombrada porque todo se miraba tan profesional y elegante. Pero bueno, les explico qué es un Last Chance Qualifier. Según aprendí, tienen calificadores durante todo el año para entrar en distintos torneos profesionales de Magic the Gathering. En este caso, si ganan en este calificador, los ganadores pasarían al Star City Games Innistrad Invitational, el cual se llevaría a cabo en la SCG Con. Y en general, participar en estos eventos es cool porque te llevas un trofeo bonito y te dan un premio monetario bastante sólido. Cabe mencionar que la gente del evento fue súper linda, el staff fue amistoso y ver a los jugadores compitiendo de manera tan apasionada realmente me emocionó. Todos tienen una buena deportividad y en general todos eran súper educados y muy buena gente. Incluso estuve hablando con algunas personas sobre el juego y como yo no sabía realmente jugar y me dieron tips y palabras de aliento, lo cual fue muy bonito considerando que en otras comunidades he buscado ayuda y pues te ven como un tarado o solo no te ayudan y ya. El segundo día ya era el evento donde creíamos que era, entonces todo bien. Ya para el resto de los días tenías la opción de comprar el pase infinito para poder jugar en los eventos que tuvieron lugar el fin de semana, y con este boleto ya podías jugar en cualquiera de los distintos formatos, ya sea Modern, Standard, Legacy, etc. Me gustó realmente que pudieran jugar en múltiples formatos, es como que hay algo para todos y absolutamente adoré eso. De paso amé que dieran premios, cada partida ganada te dan X cantidad de tickets y podías ganar figuritas, crédito de la
la tienda, tarjetas, merch y un montón de otras cosas, es imposible no estar motivado con los tremendos premios que estaban dando. El evento empezó de manera bastante fluida. Chequearon que todos estuvieran usando mascarillas y que estuviéramos vacunados, y créanme que yo aprecié eso a 1000. Veía a algunos jugadores utilizando sprays con alcohol durante las partidas y echándole a sus tarjetas eso para que todos estuvieran seguros, y también aprecié eso a 1000. Algo re lindo que sucedió en el evento es que a Zack le tocó jugar contra un niño, el cual era súper bueno, y eso también me emocionó muchísimo. Ver a tanta gente joven con sus barajas chidas, teniendo un buen manejo del juego, incluso tan pequeños, es admirable. Y esperen, me pareció aún más adorable que a Zack más adelante en el día le tocara jugar contra el papá del niño. Y no sé, ver cómo un padre e hijo pueden crear un vínculo a través de este juego me conmovió muchísimo. Nos fue súper bien a través del resto del día. Me la pasé bien, y lo mejor es que cuando llegamos al hotel había un pastel de Magic y me emocionó. Qué bello todo. Por cierto, miren este cuarto. O sea, yo jamás en la vida me imaginé que todo este lujo era la vida para los jugadores de Magic. En el día 3, Zack participó en un Invitational Qualifier para el Pro Tour. Aprendí que hay 4 Pro Tours para jugadores de Magic todos los años. Estos son torneos grandes que pueden tener lugar en todo el mundo, como en Japón, Reino Unido o ciudades como Nueva York, aunque ahora se llevan a cabo en línea por lo de la pandemia. En este día, mientras Zack jugaba, fui al Artist Alley, no sé si se llamará así, pero era donde estaban varios artistas que habían dibujado cartas para el juego, vendiendo pues mercancía y cositas así. En el evento estaban vendiendo altars y tokens personalizados, y me emocionó mucho porque no sabía que hay gente que hace carreras enteras de esto. Estuve hablando con Drew Tucker, el cual fue súper linda gente. Compré sus tokens vacíos y espero poder dibujar algo cool en ellos, así que ojo, avísenme si quieren que les dibuje un token o les altere una carta. Bueno, si juegan Magic. También conocí a otro artista llamado Jeff y me puse a platicarle sobre cómo hacía un montón de frío. Creo que era la única en el evento como con chumpa y bufanda, pero ¿qué quieren que hiciera? Mi cuerpo está acostumbrado al clima latinoamericano, no tolero el otoño estadounidense. También por haber ido al evento del día 1 me dieron una camiseta de Star City Games y me pareció tan divertido porque la camiseta fue hecha en Honduras y yo vine al evento desde Honduras a ver camisetas hechas en mi país. ¡Qué pequeño es el mundo! El cuarto día entré a la realización que jugar Magic requiere de tanto dinero. Zack me prestó una baraja para jugar con él y yo tranqui tirando cartas sin saber qué hacían, y resulta que esas cartas con las que estaba jugando costaban como $100. O sea, hay tarjetas que valen un salario mínimo entero y las personas tienen como 4 de esas en su baraja. O sea, es una dedicación impresionante. De hecho, la tarjeta más cara de Magic que se ha vendido es un Black Lotus autografiada, la cual costó más de $511,000. Así que sí, respeto a los jugadores de Magic un montón. Les dejo con Zack para que les cuente más sobre el evento. Hello, I'm Zachary Guy, and I attended the 2021 SEGCon. It was quite an experience, lots of fun. I definitely would go again. SEG always hosts really good events. Most of the time their venues are pretty clean, and with the recent pandemic, there's been only a couple in-person events in my area. There have been lower events like 1Ks and stuff. Overall, the Magic community, they are what they are. I think that they definitely could be, a cleaner bunch. Obviously, after a convention, nothing's really ever clean per se, but I would have liked to have maybe seen Magic players be like a little bit more cleanly, especially towards the leading last couple days. But for the most part, the judges were pretty good with keeping everybody up to date with keeping their masks up and nobody being super rude about having to do that by any means, or that they were all able to check everybody's vaccination cards at the door, which was pretty nice. Overall, I think that the metagame right now is pretty solid for Modern, and that also Standard is pretty fun. Contrary to most people's opinion about Epiphany and stuff, I think that people just need to work out the kinks. It's
standard format, so it's very, very limited. So there's only so many cards that are going to be good, so you need to like kind of work with what you got. Personally, I took a blue-white control list and a Urza Monkey Jund deck for Modern to the events, and I felt like I did pretty well. We made enough prize money to kind of like recoup for most of our trip's costs, so it was pretty awesome for that aspect of it. But I mean, there's a bunch of really healthy decks in all the formats. I think that there's not necessarily one best deck, or even if there is, like, there is a best deck, but then there's the second and third best deck that are not very far behind them, so they're totally like viable, fun formats to play in. I think that they had a wide variety of judges that they had there. It was awesome. I actually got to interact with Felipe and a few other judges that are really cool people, and they were able to help me get signed up for different events and watch me play a few of my matches, and it was really fun to be able to, you know, just be part of the Magic community again. And I'm hoping that they have a ton more events in person, and I'm totally cool with them cutting out everybody who doesn't get a vaccine card or wear a mask, and we're just gonna play regular Magic again. And if they don't want to, they can not play Magic then. That's fine. Have a good one. Muchísimas gracias por ver este video. No sé qué más decir. Te veo la próxima semana. Bye.